Bueno, y pasamos al el problema de manejo automático de memoria. Entonces, ustedes saben que hay lenguajes de programación en los que el manejo de memoria es manual. Por ejemplo, cuando ustedes programan en C o en C++, tienen que hacer new para reservar memoria y delete para liberar esa memoria explícitamente. Pero en muchos lenguajes que se usan mucho hoy en día, como bueno, JavaScript, Python, Java, etcétera, esos lenguajes tienen manejo automático de memoria. Manejo automático de memoria significa que hay una componente del sistema en tiempo de ejecución que de alguna manera mantiene un registro de cuáles son los objetos que existen en el presente en la memoria, y de alguna manera pueden determinar cuando esos objetos ya no se necesitan y pueden liberar la memoria asociada a esos objetos para que quede disponible para futuros pedidos de memoria, ¿no? Entonces, el objetivo de lo que vamos a ver ahora es ver cómo se puede agregar soporte para que el sistema en tiempo de ejecución pueda liberar automáticamente la memoria. Entonces, lo que vamos a decir es que en un momento de la ejecución del programa, si una celda de memoria eh, nunca más se va a volver a usar, todavía no sea, hay una celda de memoria que tiene un valor guardado, pero nunca se va a volver a leer ese valor, entonces esa celda de memoria es basura. Y lo que a nosotros nos gustaría es, si hay una celda de memoria que sea basura, la queremos liberar, la queremos eliminar para que quede disponible. Pero bueno, el problema de determinar si una celda de memoria es basura, así como está definido, es indecidible, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos este programa que dice, no sé, crea un reserva de espacio en la memoria para guardar 3 números, por ejemplo, que es un vector o una lista, como lo quieran pensar. Guarda los valores 1, 2 y 3, y ahora hace un while que mientras se cumpla una condición el programa itera y hace algo, no sé bien qué. Cuando el while termina, imprime lo que haya en la posición x sub 0. Entonces, supongamos que adentro de este while nunca se hace referencia a x, y solo se hace referencia a x después del while. Entonces, si la ejecución de este while nunca termina, o sea, si este while siempre se va a seguir ejecutando, entonces x es basura porque nunca más se va a volver a referenciar. En cambio, si el while en algún momento termina, ahí sí se va a referenciar x. Entonces, si este while termina, entonces x no es basura. Entonces, para poder saber si este valor que hay en la memoria, las celdas de memoria donde está almacenado este valor, esta lista o estos números, si son basura o no, deberíamos poder resolver el problema de si un programa termina o no. Y bueno, ya sabemos que ese problema, o sea, ya saben, si hicieron teoría de la computabilidad, que ese problema es un problema indecidible, o sea que no hay forma de resolverlo algorítmicamente. ¿Está bien? Entonces no tenemos esperanza de poder determinar si una celda de memoria es basura o no. Y entonces va a ser imposible implementar un recolector de basura. Recolector de basura o garbage collector es la componente del sistema que en tiempo de ejecución determina si una celda de memoria tiene que ser liberada o no, y en ese caso la libera. Pero va a ser imposible implementar un recolector de basura perfecto. En el perfecto sería que siempre reclame la memoria asignada a todas las celdas que son basura. ¿Está bien? Pero bueno, lo que vamos a hacer, igual que vimos en la clase pasada, en la clase de análisis estático, es maneras de aproximar el problema. Entonces no vamos a poder liberar toda la basura, pero nos vamos a contentar con liberar algunas celdas de memoria que seguro son basura. ¿Está bien? Y va a haber celdas que quizás van a ser basura, pero no vamos a poder determinarlo, y esas las vamos a dejar vivas, las vamos a dejar sin eliminarlas. Entonces, bueno, para hablar de garbage collection vamos a fijar un modelo de memoria. O sea, un modelo de memoria significa cómo es la estructura de datos, o cómo es la manera en la que está organizada en la memoria, y qué operaciones tenemos para qué interfaz tiene la memoria, o sea, qué operaciones tenemos para interactuar con esa memoria. Vamos a suponer que tenemos un modelo de memoria como el que podría ser un entorno de ejecución típico de un lenguaje con el que uno se podría encontrar hoy en día, ¿está bien? Como
los que mencioné antes, que podrían ser Java, JavaScript, Python, ese tipo de lenguajes. En general en esos lenguajes se pueden identificar estos tres elementos que están en la memoria. Podemos identificar los registros del procesador, la pila del sistema, que es la pila en la que se van apilando los registros de activación cada vez que se invoca una función. Perdón, tengo una notificación y la quiero silenciar. Y por otro lado tenemos el heap. El heap es la memoria en la que se almacenan los objetos que están reservados dinámicamente. La pila del sistema y el heap son parte de lo que sería la memoria principal, la memoria principal es en oposición a los registros del procesador, y la memoria principal se compone de celdas de memoria. Entonces nosotros nos imaginamos que tenemos algunos poquitos registros, que pueden ser, no sé, 32, 64 registros, cada uno de ellos tiene valores, y después tenemos la memoria, que es un gran arreglo, como un gran vector de valores, y que se va a fragmentar en la pila y el heap. Está bien, generalmente desde un extremo de la memoria en adelante se almacena la pila, desde el otro extremo de la memoria hacia atrás se almacena el heap, y bueno, en el medio va a haber cosas que están vacías. Algo así es la estructura de la memoria en uno de estos lenguajes típicos con los que uno se encuentra hoy en día. Ahora, ¿cuál es el contenido que puede tener cada registro? ¿O cuál es el contenido que puede tener cada celda de memoria? Bueno, vamos a suponer en este modelo de memoria, que corresponde de vuelta a este tipo de lenguajes orientados a objetos o dinámicos como los que mencioné antes. Bueno, en cada celda de memoria puede haber un valor inmediato, o lo que vamos a llamar un valor inmediato, que generalmente sería algo así como una constante numérica, o puede haber punteros a otros lugares de la memoria, está bien, a celdas de memoria. Por ejemplo, un registro podría tener una constante numérica que podría ser, no sé, el 1, o podría tener un puntero a una celda de memoria, que esa celda de memoria podría estar en la pila o en el heap. Ese es el modelo de memoria que vamos a suponer que tenemos. Por ejemplo, en un lenguaje orientado a objetos del estilo de Java, por ejemplo, ¿cómo se representa un objeto? Bueno, un objeto, por ejemplo, si yo en un registro del procesador tengo un objeto, en realidad, ¿qué significa que tenga un objeto? Bueno, significa que tengo un puntero a un lugar de la memoria, y en ese lugar de la memoria hay varias celdas consecutivas. Este va a ser el objeto. Acá van a estar, digamos, almacenados los datos del objeto. ¿Y cómo se representa a su vez este objeto? Bueno, este objeto, como en la primera celda de memoria, va a tener un puntero a otro lugar de la memoria donde hay otro objeto que sería la clase correspondiente a esta instancia. Después puedo tener una constante que, por ejemplo, me dice, mira, este objeto tiene 3 variables de instancia, y después puedo tener los valores de las variables de instancia. Y cada variable de instancia es a su vez un puntero a otro lugar de la memoria donde está el valor de esa variable de instancia, que sería otro objeto, por ejemplo. O eventualmente podría ser una constante numérica. ¿Está bien? Algo así sería, por ejemplo, como en este modelo de memoria uno representa las estructuras que conoce. Y los lenguajes del estilo de Java, por ejemplo, eso es todo lo que hay. No hay mucho más, digamos, que todos los datos que uno tiene son esos. Son o constantes numéricas, digamos, o objetos que son como pequeños vectores que tienen punteros a otros objetos y algunas constantes numéricas. Entonces, esto es lo importante a nivel de cuál es la memoria que vamos a poder liberar y cuál es la memoria que no vamos a poder liberar. Entonces, cuando tenemos un programa en ejecución y supongamos que que pausamos el programa y miramos cómo está en este momento, le tomamos una foto instantánea al estado actual del programa en ejecución. Entonces, vamos a llamar raíces, y esta es la nomenclatura que se usa en la literatura de garbage collection, vamos a llamar raíces al conjunto de celdas de memoria que se pueden referenciar de manera inmediata.
¿Cuáles son las celdas de memoria que se pueden referenciar de manera inmediata? O sea, las que seguro podemos acceder. Bueno, vamos a suponer que las celdas de memoria a las que sí o sí seguro podemos acceder son las celdas referenciadas de los registros del procesador, que son las variables con las que estoy operando en este momento, digamos, y las celdas referenciadas de la pila del sistema, que representan las variables locales de la función en la que está actualmente el programa y, digamos, recursivamente hacia atrás, las variables locales de la función que le invocó y las variables locales de la función que invocó esa función y así sucesivamente hasta el main, digamos. Esa es la intuición. Todas esas variables locales yo no las puedo borrar porque seguro las necesito. O sea, las necesito porque o la función actual las necesita o cuando esta función termine, la función que la invocó las va a necesitar. Entonces, estas celdas de memoria son, digamos que imborrables. O sea, seguro no las vamos a borrar y las llamamos raíces. Y más allá de eso, después vamos a tener... lo que falta es decir cuáles son los objetos del heap que nos interesan. Y los objetos del heap que nos van a interesar son los objetos que se llaman alcanzables. ¿Cuándo un objeto va a ser alcanzable? Cuando un objeto en la memoria va a ser alcanzable, bueno, la idea intuitiva es que uno va a empezar de una raíz y va a seguir un puntero a otro objeto, que tiene un puntero a otro objeto, que tiene un puntero a otro objeto, y así sucesivamente hasta que llega a algún objeto. Y si uno puede hacer eso, entonces el objeto al que llegó al final es un objeto alcanzable. La definición se puede dar recursivamente, o sea, la idea es que todas las raíces son alcanzables, o sea, los valores que hay en los registros del procesador y los que están en la pila van a ser alcanzables. Y además, si uno ya tenía una celda de memoria alcanzable y esa memoria tiene un puntero a otro arreglo en memoria, a otro objeto en memoria si quieren, todas las celdas de ese objeto también van a ser alcanzables. Entonces, antes habíamos dicho que el problema de eliminar la basura era imposible de resolver de manera exacta porque la idea de basura, o sea, la definición de basura era indecidible. O sea, es indecidible saber si una celda de memoria es basura o no. Lo que vamos a hacer como aproximación es, lo que vamos a querer es liberar las celdas de memoria inalcanzables. O sea, vamos a tener acá los registros del procesador y la pila, que tienen punteros a objetos, y cada uno de estos objetos tiene punteros a otros objetos. Cada uno de esos objetos tiene punteros a otros objetos que pueden ser ellos mismos, pueden haber ciclos, puede haber cosas así, pero puede haber objetos que estén acá sueltos, a los que, bueno, sueltos no, pueden estar conectados con otras cosas, ¿no? Pero a los que no puedo llegar empezando desde las raíces. Si empezando desde las raíces puedo llegar a... Todos los objetos a los que puedo llegar se llaman objetos alcanzables y los que no se llaman objetos inalcanzables, y estos son los que vamos a querer borrar. ¿Está bien? ¿Por qué eso no es exacto? ¿Por qué esa no es una manera perfecta de recolectar la basura? Bueno, porque podría pasar, por ejemplo, que este objeto que es alcanzable sea basura, o sea que nunca más lo vaya a usar. Pero bueno, lo que podemos hacer, o la manera de aproximar el problema, es esta que dije recién. ¿Está bien? Entonces el garbage collector va a borrar de menos, nunca va a borrar de más. ¿Está bien? Si borrara de más, significaría que, bueno, quizás estoy borrando algo que voy a necesitar. Eso no lo queremos hacer nunca. Pero bueno, lo que sí puede llegar a pasar es que de pronto haya objetos en la memoria, estoy siendo medio reiterativo, me parece, haya objetos en la memoria que son alcanzables pero no se van a usar. Bueno, en ese caso, mala suerte, quedarán ahí para siempre, digamos, o quedarán ahí por un rato hasta que el garbage collector, hasta que se vuelvan inalcanzables y el garbage collector pueda detectar que se pueden borrar. Entonces, a continuación vamos a ver 3 técnicas de recolección de basura. Hay un montón de técnicas de recolección de basura, hay distintas propiedades que a uno le puede interesar de los recolectores de basura. Nos vamos a concentrar en 3 y en sus variantes más fáciles, ¿está bien? Porque de vuelta, como ya creo que la clase pasada dije algo parecido, que es que el tema de garbage collection daría para una materia entera. Yo creo que no podría de ser materia sin ponerme a estudiar, pero en esta clase vamos a ver solo las técnicas más simples. Si a alguien le interesa, hay un libro en la bibliografía de la materia que es el Garbage Collection Handbook, donde se profundiza bastante en distintas técnicas y distintas propiedades de los algoritmos de recolección de basura. La técnica 1 que vamos a ver es la que se llama conteo de referencias, que es como la que por lo menos este semestre están implementando en el TP. Vamos a tener la técnica de mark and sweep, o sea, marcar y barrer. Es algo así como marco lo que me interesa
marco lo alcanzable y todo lo demás lo borro. Y stop and copy significa algo así como voy a copiar todo lo alcanzable y voy a borrar lo viejo. Es como que copio todo lo alcanzable a un nuevo espacio de memoria y borro todo lo viejo. ¿Está bien? Bien, esa sería entonces las tres técnicas que vamos a ver. Empecemos por conteo de referencias. Bueno, entonces una manera de hacer un graph reflector es usando conteo de referencias. La idea es la siguiente. La idea es que cuando uno ejecuta el programa, cada objeto va a estar acompañado de un número, que puede ser positivo o cero, digamos, no negativo, que dice cuántos objetos lo referencian, o sea, cuántas flechas le llegan. O sea, uno tiene objetos en la memoria y supongamos que a este objeto le llegan 2 flechas. Entonces, este va a tener el número 2. Este objeto va a tener el número 2 diciendo que hay 2 objetos que lo están referenciando. Hay 2 objetos que lo usan. Entonces, cada vez que uno tiene una asignación que dice que este es un objeto, ¿no? El objeto tiene lo que podríamos llamar slots, que son como celdas de memoria. ¿Está bien? El objeto en el slot I, este es el objeto A, en el slot I tiene una celda de memoria y ahora hay un objeto B por acá. Y nosotros queremos hacer la asignación que agarra esta flecha, agarra esta celda y hace que apunte a este objeto de acá. Entonces, cuando queremos compilar esta asignación, lo que tenemos que hacer es, bueno, incrementar en 1 el conteo de referencias para el objeto B, porque ahora a B quizás lo están usando otros objetos, pero seguro ahora lo está usando alguien más que antes no lo estaba usando, digamos. Además tenemos que decrementar en 1 el conteo de referencias para el objeto anteriormente referenciado por A sub I, porque quizás A sub I antes estaba referenciando otro objeto, que era este. Entonces, cuando yo quiero asignarle a A sub I B, voy a tener que eliminar o sea, cambiar este puntero para que ahora apunte a B, pero además si C antes lo estaban referenciando 4 objetos, ahora lo van a estar referenciando 3, por ejemplo. ¿Está bien? Y una cosa más es que si el conteo de referencias de C en este ejemplo, o sea, el objeto que antes referenciaba A sub I, que en este caso es C, si cuando yo le saco la referencia de A y la cambio a B, si esto llega a ser 0, significa que este objeto C ya no hay nadie que lo esté referenciando. Entonces, en ese momento, yo puedo liberar la memoria asociada al objeto C. ¿Está bien? Bueno, un detalle más es que cuando libero la memoria del objeto C, el objeto C a su vez puede tener punteros a otros objetos y entonces tengo que recursivamente decrementar en 1 el conteo de referencias de cada uno de ellos. ¿Está bien? Pero bueno, eso es un detalle si quieren. Entonces, bueno, cada vez que se libera la memoria de un objeto A, se decrementa en 1 el conteo de referencias para todos los objetos referenciados inmediatamente por A. O sea, si acá tenemos un objeto A, el objeto A tiene de vuelta slots, celdas de memoria. Algunas celdas son valores inmediatos. Por ejemplo, acá puede tener el número 12. Acá puede tener el número 1, porque hay datos ahí, pero además puede haber referencias a otros objetos. Cuando yo elimino el objeto A, voy a liberar esta memoria y tengo que decrementar en 1 el contador de referencias de cada uno de estos objetos que estaban siendo apuntados. ¿Está bien? Bueno, estoy haciendo un montón de dibujitos así informales, espero que se entienda la idea. Y bueno, recursivamente, o sea, si este objeto lo apuntaba uno solo, que era A, ahora como A desapareció, este contador de referencias llegó a 0, en ese momento recursivamente tengo que liberar la memoria de este objeto y así. ¿Está bien? Esa es la idea del conteo de referencias. Bueno, parece todo perfecto el conteo de referencias. Y de hecho, está bueno en un sentido porque es sencillo de implementar. O sea, si no requiere demasiada tecnología. Es como a cada objeto le pones un numerito más y le sumas 1 y le restas 1 en cada momento, y medio que con eso ya uno tiene un esquema de manejo automático de memoria. Está bueno eso, pero bueno, tiene desventajas
varias también, digamos. Una desventaja que creo que no está escrita acá es que, bueno, a cada objeto le tenéis que agregar, cada objeto ocupa un poco más de memoria, ¿está bien? Si antes había 100 objetos, ahora hay 100 objetos, pero cada uno de ellos viene acompañado de su propio número, que es el conteo de referencias. Entonces hay 100 objetos más 100 números. Entonces eso aumenta un poco digamos, el footprint del programa en memoria. Además, lo que suele pasar es que, o sea, digamos, esto siempre cuando uno habla de costos que tienen las cosas, siempre todo es relativo y depende del contexto y hay que medir y no se puede así tan sencillamente hacer una generalización de cuándo algo es bueno o malo, rápido o lento. Pero en general, esto es una generalización, se sabe, digamos, que los analizadores, los recolectores de basura que están basados en conteo de referencias tienen un factor de tiempo grande, digamos. O sea que piensen que cada vez que uno hace una asignación hay que incrementar o decrementar un contador de referencias y hay que fijarse si llegó a cero o no para liberar la memoria asociada a un objeto. Entonces, cada vez que yo hago una asignación, que es una operación muy frecuente que se hace todo el tiempo, tengo que estar haciendo esos chequeos. Entonces eso multiplica el tiempo que tarda el programa por un factor bastante grande. Bueno, una ventaja, o sea, algo que tiene piola, digamos, el conteo de referencias es que es real time, o sea que cuando yo estoy ejecutando el programa, cada vez que voy asignando ya voy manteniendo todo el tiempo actualizado el conteo de referencias y no tengo que en algún momento pausar el programa y decir, bueno, para que reviso, analizo el estado actual de la memoria y reclamo todos los objetos inalcanzables. No está haciendo eso, sino que en todo momento el programa sigue fluyendo su ejecución, ¿está bien? Eso es lo que a veces se llama real time, que no requiere detener la ejecución por un lapso prolongado de tiempo. Entonces, los sistemas real time a veces son importantes para, digamos, aplicaciones embebidas, o lo que se llama, donde uno tiene quizás restricciones de que el sistema sea, bueno, me sale en inglés, responsive, o sea que responda en el momento a los estímulos de alguna manera. ¿Está bien? O sea, quizás en un contexto real time, donde por ejemplo uno tiene que controlar, no sé, un motor de un vehículo, por ejemplo, en un motor de un vehículo quizás no nos interesa tanto que la respuesta sea rápida, o sea, nos podemos dar el lujo de que sea lento el garbage collector, pero no nos podemos dar el lujo de que el garbage collector detenga la ejecución del programa por un lapso prolongado de tiempo, ¿está bien? Porque quizás en un motor de un vehículo no se puede detener la ejecución porque eso, digamos, puede ser catastrófico, ¿está bien? Entonces, de vuelta, una ventaja del conteo de referencias es que no requiere pausar la ejecución del programa. Bueno, pero un inconveniente que tiene es que es el inconveniente clásico, digamos, de los recolectores de basura basados en conteo de referencias, es que no pueden reclamar la memoria de estructuras de datos cíclicas. Y veamos un ejemplo. Por ejemplo, este programa que está acá construye una estructura de datos cíclica. ¿Cómo es esa estructura de datos? Bueno, primero yo creo un objeto X que tiene 3 celdas de memoria, 3 slots de memoria que tienen constantes numéricas inmediatas. Y además tiene su contador de referencias, que por ahora digamos que no sé, es 1 por ejemplo, porque es una variable local, entonces desde la pila del sistema yo lo estoy referenciando. Por otro lado, creo la variable y, creo el objeto y, creo un objeto y lo guardo en la variable local y, como quieran decirlo, que también tiene 3 slots. En el primer slot tiene la constante 4, en el segundo slot tiene la constante 5, en el tercer slot tiene un puntero al objeto X, entonces acá X tiene 2 referencias, y en este slot tiene el contador de referencias que inicia en 1 porque, bueno, es un objeto que está almacenado en una variable local, entonces
desde la pila del sistema se lo está referenciando. Entonces, hasta ahora, después de haber ejecutado estas dos líneas, el estado de la memoria está así. Cuando yo ejecuto esta línea, en x2 almaceno y, significa que ahora, donde había un 3, voy a poner un puntero a y, y ahora acá pongo un 2, ¿está bien? Porque este objeto lo están referenciando dos objetos. Por un lado lo estoy referenciando desde la pila del sistema porque es una variable local, y por otro lado está siendo referenciado por y lo mismo. Y está siendo referenciado desde la pila del sistema porque es una variable local, porque está guardado en una variable local, y además está siendo referenciado por x. Entonces, supongamos que ahora llamamos esta función f. La función f crea estos objetos en la memoria, y ahora la función f, supongamos que termina. Cuando la función f termina, estos objetos ya no están siendo referenciados desde la pila del sistema, o sea que porque ya no están almacenados en variables locales, o sea que digamos que estas dos flechas se van. Está bien, y además el conteo de referencias decrece a 1, porque ahora ya a x no lo está referenciando desde la pila del sistema y a y tampoco. Pero sin embargo, como x está apuntando ahí e y está apuntando a x, acá hay un 1 y acá hay un 1, y ninguno de los dos llegó a ser 0. Entonces, como ninguno de los dos llegó a ser 0, no se está liberando la memoria asociada a x ni a y. Entonces, estos contadores de referencias nunca van a llegar a ser 0. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que las raíces, que son los registros del procesador y la pila del sistema, van a estar apuntando a un montón de objetos. Esos objetos van a apuntar a otros objetos, esos objetos van a apuntar a otros objetos. Todo este va a ser el conjunto de objetos alcanzables, y además nos va a quedar esto acá suelto, inalcanzable, pero su contador de referencia sigue estando en 1, entonces no lo vamos nunca a borrar. ¿Está bien? Entonces eso es un problema que tiene el conteo de referencias. Bueno, ese es un problema, digamos, grave del conteo de referencias, porque los lenguajes orientados a objetos suelen tener ciclos, o sea, tener estructuras de datos cíclicas en la memoria es algo muy común en lenguajes, en entornos de ejecución asociados a lenguajes orientados a objetos. Por ejemplo, por decir algo, en un lenguaje como Smalltalk, cualquier objeto, todo objeto tiene una referencia a la clase, y además la clase tiene referencias a todas sus instancias, entonces ahí ya hay un ciclo en la memoria. ¿Cómo se resuelve el problema de conteo de referencias? Bueno, digamos que no se resuelve, pero ¿dónde puede servir? Bueno, puede servir cuando uno está trabajando en un lenguaje o en un entorno de ejecución para un lenguaje donde tiene garantía de que no se pueden construir estructuras de datos cíclicas. Por ejemplo, bueno, en este semestre el TP usa un esquema de manejo automático de memoria basado en conteo de referencias, y en el lenguaje que tienen que implementar hay garantía de que no se pueden construir estructuras de datos cíclicas. Entonces ahí el conteo de referencias sirve, porque no se puede dar ese problema. Además, el conteo de referencias a veces se usa como técnica complementaria. O sea, por ejemplo, el intérprete CPython, que es el intérprete usual de Python, que es el que todos usamos para programar en Python, usa conteo de referencias como casi siempre, digamos, o sea, usa conteo de referencias todo el tiempo, pero además lo complementa con otra técnica de garbage collection para reclamar la memoria asociada a estructuras de datos cíclicas. Y bueno, en algunos entornos, por ejemplo, yo sé que en algunas implementaciones antiguas de Smalltalk, el único esquema de manejo automático de memoria que tenían era el conteo de referencias, y si vos tenés, como programador, si vos tenés una estructura de datos cíclica y la querés liberar, tenés que manualmente romper los ciclos. O sea, por ejemplo, cuando vos tenés una estructura y ya sabes que no la vas a usar más, lo que tenés que hacer es, bueno, donde tenías un puntero desde este objeto hasta este objeto, cambiarlo por un puntero a null, digamos, sacando esta flecha. Y ahora, como esta estructura de datos ya no es cíclica, eso asegura que se va a romper el ciclo y no va a haber conteos de referencias positivos solo por el hecho de que haya ciclos. Bueno, esto realmente que
sea, sirve como solución de compromiso, digamos, pero no es una verdadera solución al problema de garbage collection, ¿no? Porque cuando uno hace esto, el manejo de memoria vuelve a ser manual, porque ahora el programador tiene que estar ocupándose de ver si hay un ciclo o no para romperlo. Entonces, eso de alguna manera hace que pierda la gracia de lo que uno esperaba o de lo que uno quería de un recolector de memoria. Pero bueno, a veces este tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? Digo, todo depende del contexto, de vuelta. O sea, no hay algo que sea mejor o peor, sino que uno tiene herramientas y a veces las puede usar para resolver distintos tipos de problemas que se presenten. Y bueno, esta es una herramienta más. Bueno, pasemos a otro esquema de manejo de memoria, otro esquema de garbage collection, que es lo que se llama mark and sweep. Mark and sweep significa, bueno, literalmente marcar y barrer. Entonces la idea es que yo voy a tener las raíces, que son las celdas de memoria que están, bueno, asociadas al registro, los registros del procesador, y a la pila del sistema. Estas son las raíces. Y las raíces van a apuntar a objetos. Está bien, van a seguir apuntando a objetos. Y como toda esta nube que estoy dibujando acá representa como cosas que van a poder ser alcanzadas desde las raíces, ¿está bien? Pero además vamos a tener objetos que van a estar por afuera de esta nube, que quizás se apuntan entre ellos, incluso puede haber ciclos o puede haber lo que uno quiera, pero van a estar fuera de esta nube. O sea, vamos a tener cosas alcanzables y cosas inalcanzables. ¿En qué consiste la técnica de mark and sweep? Bueno, básicamente en marcar todo lo alcanzable, y una vez que uno marcó todo lo alcanzable, bueno, borrar todo lo que no era alcanzable. Entonces, esta técnica de marcar y barrer se basa en un algoritmo que tiene dos etapas, que son justamente, digamos, marcar todas las celdas de memoria alcanzable y liberar todas las celdas que no estén marcadas. O sea, si no están marcadas es porque es inalcanzable. Entonces, bueno, hay muchas variantes de la técnica. Como les decía antes, en esta clase solo vamos a ver las variantes más simples. Por simplicidad vamos a suponer que el algoritmo es lo que se llama stop the world. O sea, que cuando nosotros queremos hacer garbage collection, vamos a pausar la ejecución del programa, marcar las celdas alcanzables y liberar las celdas que no estén marcadas, y después reanudar la ejecución del programa. Eso significa que por ejemplo, no se va a estar ejecutando el garbage collector concurrentemente con el código del programa, digamos. Hay algoritmos de garbage collection más complejos que sí son concurrentes, entonces el garbage collector está corriendo al mismo tiempo que el programa, y eso hace, por ejemplo, que el programa pueda ser real time, o sea que justamente que no se introduzca una pausa en la ejecución. Pero bueno, vayamos a este esquema que es el más simple. Bueno, acá quiero hacer como una especie de paréntesis, que es una pregunta que, bueno, a mí creo que siempre me intrigaba o me generaba dudas, que es la pregunta de cuándo se invoca el garbage collector. Porque uno tiene una técnica para recolectar la memoria, para recolectar la basura y liberar memoria, pero ¿en qué momento se usa esa técnica? Esa es una pregunta que uno se puede hacer. Porque si uno está haciendo eso todo el tiempo, parecería que va a ser muy costoso el resultado, el efecto, ¿no? Bueno, entonces una manera de resolver el problema, o sea, una manera de responder a esta pregunta es usando estas ideas de acá. La idea es que vamos a tener un umbral, o sea, vamos a tener, voy a dibujar como una especie de gráfico, donde acá el eje X representa el tiempo. O sea, a medida que avanza el tiempo nos vamos hacia la derecha. Y el eje Y representa la memoria reservada por el programa. Entonces, al principio el programa no reservó nada de memoria, si quieren reservó muy poquita memoria. A medida que va avanzando el tiempo, el programa va reservando memoria, va creando objetos, digamos, va haciendo new o lo que sea, hay objetos que se van creando. Entonces, cuando en un momento yo hago un new y el manejador de memoria detecta que yo superé un cierto umbral, voy a poner más bajito, supongamos que el umbral está por acá.
cuando se alcanza un umbral, o sea, cuando, por ejemplo, supongamos que el umbral es 1 mega. Cuando el programa reserva memoria y reservó más de 1 mega de memoria, entonces en ese momento se invoca el garbage collector. Y lo que va a hacer el garbage collector es liberar las celdas de memoria inalcanzables. Entonces, cuando el garbage collector termina, lo que pasó es que de esta memoria que había reservada, ahora hay menos memoria reservada, porque quizás de ese mega de memoria que se reservó, quizás muy poquita de esa memoria es alcanzable. O quizás toda es alcanzable, depende de cómo sea el programa. Entonces, digamos que se liberó mucha memoria. Entonces, ahora la memoria usada está por acá, ¿está bien? Hay menos memoria reservada porque toda esta de acá era inalcanzable y se liberó. Ahora, esto es importante. Cuando termina la ronda de garbage collection, hay que actualizar el umbral. ¿Qué significa actualizar el umbral? Significa que esta raya horizontal que teníamos, que representaba el umbral, que si se cruza hay que hacer garbage collection, lo tenemos que ir actualizando todo el tiempo. Entonces, vamos a volver a empezar el umbral. Supongamos que empieza por acá. Yo reservo memoria y en un momento alcanzo el umbral. Ahora libero memoria y supongamos que estamos por acá, que se liberó esta memoria y esta quedó reservada. Ahora hay que cambiar el umbral. ¿Y a dónde hay que cambiarlo? Bueno, una manera de hacerlo es cambiarlo al doble de la memoria que tenemos reservada. O sea, por ejemplo, si ahora tenemos 0,8 megas de memoria, que sería esto de acá, vamos a poner el umbral al doble. Entonces el umbral va a quedar por acá. ¿Está bien? Va a quedar el doble de la memoria reservada. Si seguimos ejecutando el programa, en algún momento llegamos a volver a alcanzar el umbral. Ahora de vuelta hay que hacer garbage collection y quizás la memoria nos queda por acá y hay que volver a actualizar el umbral al doble de la memoria que nos quedó. Seguimos ejecutando el programa. Si volvemos a alcanzar el umbral, hay que volver a hacer garbage collection. Supongamos que ahora no se liberó nada de memoria porque toda esta memoria estaba siendo realmente usada. Bueno, se actualiza el umbral al doble de la cantidad de memoria reservada. ¿Está bien? ¿Por qué al doble? Bueno, en realidad basta con que sea proporcional a la memoria total que se está usando. Pero hacerlo siguiendo esta técnica, nos asegura que el tiempo que se demora el programa haciendo garbage collection no es mayor al tiempo que demora el programa haciendo la ejecución. ¿Está bien? Entonces, a uno le gustaría tener dos propiedades. Una propiedad es que si el programa corre, si el programa ejecuta n operaciones elementales, a uno le gustaría que el garbage collector haga a lo sumo o de n operaciones elementales. ¿Está bien? A uno no le gustaría, por ejemplo, que el programa haga n operaciones y el garbage collector haga n cuadrado operaciones. Eso sería que el garbage collector está introduciendo una ineficiencia a tal punto que está cambiando la complejidad del programa. Sería completamente indeseable que pase eso. Está bien, sería hasta ridículo. Entonces, seguir este esquema asegura que el garbage collector digamos que tarda un tiempo lineal, proporcional al tiempo de ejecución del programa mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, a uno le gustaría que la cantidad de memoria que está realmente reservada nunca sea más del doble de la memoria alcanzable. Está bien, o sea que por ejemplo, si el programa tiene reservado 1 giga de memoria, a mí me gustaría que al menos la mitad de esa memoria esté realmente siendo utilizada por el programa. Entonces, usar este esquema asegura que eso está pasando, por lo menos en alguna medida. Está bien, quizás los detalles exactos de cómo uno podría enunciar eso como teorema y demostrarlo exceden por mucho esta clase, pero ese tipo de resultados se pueden hacer. ¿Está bien?
Bien, de todas maneras, más allá de toda esta discusión que por ahí a veces me estoy yendo un poco por las ramas porque esta es una clase un poco informal, o por lo menos mucho más informal que las anteriores. ¿Qué es lo que se tienen que llevar de esta slide o de este comentario? Bueno, la idea clave es la de un umbral. Hay un umbral que es una cantidad de memoria que si el programa en algún momento supera esa cantidad de memoria, ahí es cuando se dispara la ejecución del garbage collector. Y cuando el garbage collector termina, hay que duplicar hay que actualizar el umbral para que sea el doble de la memoria que quedó alcanzable o que quedó reservada al final de ese proceso de garbage collection. Eso es como lo que hay que llevarse como idea fuerte. Bueno, y ahora sí, después de este paréntesis, que es de cuándo ejecutar el garbage collector y qué esquema seguir para hacerlo, vamos a la técnica mark and sweep propiamente dicha. Entonces, como dijimos, tiene dos etapas. La etapa de marcado es básicamente un recorrido por la memoria, y es un recorrido, la memoria es un grafo de objetos que se apuntan unos a otros, y es un recorrido DFS, ¿no? Un recorrido depth first. Entonces, como es un recorrido en DFS, vamos a requerir una pila auxiliar para recorrer la memoria. ¿Está bien? Bueno, y acá hay que tener un poco de cuidado con el siguiente tema, que es que el garbage collector es una pieza del programa o de una componente del sistema que es un poco delicada. Es un poco delicada porque trabaja con la memoria y a veces uno quiere usar el garbage collector en un momento en el que justamente ya dispone de poca memoria y por eso quiere liberar memoria. Entonces el garbage collector debería usar la memoria de manera limitada. O sea, por ejemplo, no puede ser que el garbage collector se ponga a su vez a crear nuevos objetos, porque quizás esos nuevos objetos ya ni siquiera podrían entrar en la memoria. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de ser más o menos cuidadosos con decir cuánta memoria auxiliar requiere el garbage collector en cada momento. Entonces, primero, vamos a necesitar una pila auxiliar. La pila auxiliar puede ser tan grande como toda la memoria que tengo reservada. Entonces eso suena bastante fuerte y lo es. ¿Está bien? O sea, si yo tengo 1 giga de memoria, la mitad, o sea 500 megas, los puedo usar para reservar objetos. Y estos 500 megas que quedan, medio que no los puedo usar, porque si me los pongo a usar, si los empiezo a usar, en el peor de los casos el garbage collector no podría ejecutar, porque el garbage collector necesita una pila que podría llegar a tener que ser tan grande como toda la memoria que yo tenía. ¿Está bien? Entonces acá hay una característica de los garbage collectors, que es que, bueno, nos permiten desentendernos del problema de administrar la memoria, pero tienen su costo. ¿Está bien? Y tienen un costo que por ahí en algún contexto uno está dispuesto a pagar y en otro contexto no. El costo que tienen en particular es que reducen la memoria disponible a la mitad. ¿Está bien? O sea, en términos prácticos, en el peor de los casos puede llegar a pasar eso. Bien, entonces, además de la pila auxiliar, vamos a necesitar que cada objeto tenga un bit auxiliar. Entonces, cada uno de estos objetos, que son los elementos que están en el heap, digamos, en la pila, va a tener un bit auxiliar en algún lado. Ese bit va a ser 0 o 1 y va a representar si el objeto es alcanzable o no. Entonces la idea es que al principio todos los objetos van a estar marcados, digamos, en 0, o sea que van a estar como no alcanzables. Después vamos a ejecutar la etapa de marcado y algunos de ellos los vamos a poner en 1, diciendo como sí, hasta acá puede llegar, recorriendo punteros. Y después todos los que hayan quedado en 0 los vamos a borrar. Esa es la idea. Entonces este algoritmo además necesita dos cosas más. Una es
si uno tiene una celda de memoria, o sea, un objeto en general se compone de varias celdas, varios slots, cada uno de ellos es una celda de memoria. Para cada una de estas celdas de memoria, antes habíamos dicho que cada celda podía ser una constante inmediata, o sea, un valor numérico o un puntero. Este algoritmo necesita saber si una celda es una constante o es un puntero a otra celda. Eso se puede saber con otro bit, o sea, cada celda va a tener que tener un bit adicional que diga si esa celda es un valor inmediato o es un puntero. Y además, cuando uno tiene un objeto, vamos a tener que saber cuántas celdas de memoria ocupa. Por ejemplo, este objeto ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas de memoria, entonces el algoritmo de garbage collection tiene que poder saber cuántas celdas de memoria ocupa. ¿Cómo puede saberlo? Bueno, depende del contexto, pero podría ser que yo me guarde acá un número que dice cuántas celdas de memoria tiene el objeto. Esa es una opción que requiere que cada objeto tenga un número más también. O quizás por una cuestión de tipado, de alguna manera, yo puedo tener los objetos clasificados por su tamaño en distintos como pools de objetos, distintos como conjuntos de objetos, por llamarlo de alguna manera. Esa es otra opción. O podría ser que en algún lenguaje todos los objetos siempre tengan el mismo tamaño, ¿está bien? Por ejemplo, que siempre tengan tamaño, no sé, que siempre ocupen 8 bytes o lo que sea. Eso también puede pasar. Bueno, acá hay un truco de implementación muy de bajo nivel, pero lo quiero comentar porque siempre aparece en estas técnicas. O sea que cuando uno lee un libro, digamos, de garbage collection, o sea, una descripción de cómo se implementan los algoritmos de garbage collection, este truco de bajo nivel aparece siempre, entonces medio que no se puede dejar de mencionar. La idea es que en muchas arquitecturas, por ejemplo la arquitectura Intel x64, que es la que uno tiene en la PC de su casa, generalmente, la memoria está direccionada a byte, o sea que la memoria es como una regla de bytes, y cada posición de memoria, esta es la posición 0, el siguiente byte es la posición 1, el siguiente byte es la posición 2, el siguiente byte es la posición 3, así sucesivamente. Pero por cuestiones de eficiencia de hardware y por cómo funciona el sistema operativo y el entorno de ejecución del compilador y todo eso, las celdas de memoria se alinean a 32 bits o 64 bits. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo reservo memoria, o cuando yo apilo una dirección de memoria en la pila del sistema o todo eso, las direcciones de memoria con las que yo voy a trabajar siempre van a ser múltiplos de 8, porque 8 bytes son 64 bits. Creo que 8 bytes son 64 bits. Entonces yo siempre voy a trabajar con fragmentos de la memoria que van a estar de a cachitos de 8 bytes. ¿Está bien? ¿Por qué es eso? Bueno, primero porque como esta arquitectura Intel es de 64 bits, uno generalmente trabaja con números enteros de 64 bits, que son los que caben en un procesador, en un registro del procesador. Y además porque las lecturas a memoria cuando están alineadas, o sea cuando la dirección de memoria es múltiplo de 8, en general eso es mucho más rápido y entra, digamos, se hace en una sola lectura de la calle, por ejemplo, ese tipo de cosas que son muy de bajo nivel, pero digamos que tienen impacto altísimo en la eficiencia que va a tener la performance, digamos, del programa. ¿Está bien? Porque si yo hago lecturas a memoria desalineadas, por ejemplo, eso quizás va a requerir hacer 2 lecturas de memoria para leer cada pedazo y cosas así, cosa que no tendría mucho sentido. Entonces, ¿cuál es el truco? Porque hasta ahora no dije cuál es el truco. El truco es que como las direcciones de memoria que tengo son múltiplos de 8, en binario un múltiplo de 8 va a terminar en 000. ¿Está
También, por ejemplo, 8 es el número 1000, entonces cualquier múltiplo de 8 va a terminar en 000. Por ejemplo, este podría ser un múltiplo de 8. Entonces, como las direcciones de memoria están alineadas y los punteros que yo tengo siempre terminan en 000, estos 3 bits yo los puedo usar para otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo un puntero, yo sé que va a terminar en 000, pero entonces lo podría pisar estos 3 bits con otras cosas. Por ejemplo, con 101, y quizás el último bit yo lo uso para saber si el objeto es alcanzable o no, y el anteúltimo bit lo puedo usar para saber si el objeto es una constante inmediata o no. ¿Está bien? Y después, cuando yo necesite hacer la lectura a memoria, bueno, estos bits los vuelvo a poner en 0, le hago un AND para poner en 0 esos bits, y ahí sí hago la lectura. ¿Está bien? Bueno, quizás les parece horrible esto, porque creo que fueron la formación de la carrera en el buen sentido es más bien tendiente a la abstracción y a no preocuparse tanto por los detalles de implementación, sino a entenderlos como justamente detalles de implementación. Pero no hay que perder de vista que, bueno, cuando uno está haciendo un compilador o cuando está haciendo el entorno de ejecución para un lenguaje de programación, tiene que preocuparse por ese tipo de detalles de bajísimo nivel. Yo realmente no soy una persona que sepa de este tipo de cuestiones de microoptimización, digamos, o optimización orientada a arquitecturas en particular, pero hay que tener en cuenta que estas cosas se hacen y que existen para poder eventualmente investigar cómo se hacen, cómo hacerlas. Bueno, y ahora sí pasemos, perdón que hay muchos paréntesis, pero bueno, ahora sí pasamos al algoritmo de marcado propiamente dicho. El algoritmo de marcado, o sea, el algoritmo que marca las celdas de memoria alcanzables, es simplemente un recorrido depth first search. Entonces el algoritmo que ven acá es un algoritmo clásico, que no tiene nada raro. Pero bueno, leámoslo. La idea es que yo voy a tener una pila, porque quiero hacer un DFS, la pila al inicio vacía, y para cada objeto entre las raíces, o sea, para todos los registros del procesador y para todos los objetos que estén en la pila del sistema, los voy a guardar en la pila, y a ese objeto le voy a poner el bit de alcanzable en true. Recuerden que cada objeto tiene un bit que dice si es alcanzable o no. Y ahora, mientras la pila no esté vacía, voy a sacar el tope de la pila, y el tope de la pila es un objeto que tiene una cierta cantidad de celdas. Por ejemplo, es un objeto que puede tener, no sé, 10 celdas de memoria. Voy a recorrer todas las celdas que ocupa ese objeto, desde 1 hasta la cantidad de celdas que ocupa, y cada una de estas celdas puede ser una constante inmediata o puede ser un puntero. ¿Está bien? Puede ser una constante inmediata, por ejemplo, el número 5, o puede ser un puntero a otro objeto. Si es una constante inmediata, no hay nada que hacer. Ahora, si es un puntero y todavía no fue marcado como alcanzable, entonces lo marco como alcanzable, o sea, le pongo su bit en true, digamos, como que ahora sí lo alcancé. Y además este objeto lo voy a meter en la pila para después visitarlo recursivamente, digamos, o iterativamente, cuando en algún momento le va a llegar el turno, y este objeto a su vez va a apuntar a otros, y quiero ir sucesivamente recorriéndolos a todos. Entonces, bueno, y este algoritmo es un DFS común y corriente que marca todos los objetos alcanzables. Ahora, una vez que hicimos eso, una vez que marcamos todos los objetos alcanzables, lo único que hay que hacer es recorrer uno por uno todos los objetos que hay en la memoria y eliminar los que tienen alcanzable en false. ¿Está bien? Entonces fíjense lo siguiente, una vez que terminamos este recorrido, los objetos que sobrevivieron tienen el bit alcanzable en true, porque justamente solo sobreviven los alcanzables. O sea, un objeto sobrevive si solo si era alcanzable. Y entonces acá un pequeño truco más del que uno se puede dar cuenta es que no hace falta ahora volver a recorrer todos los objetos para poner sus bits en false para la siguiente iteración. O sea, para la siguiente ronda de garbage collection basta con invertir la interpretación de ese bit. O sea, ahora el true de ahora, que significa que ahora era alcanzable, en la siguiente ronda de garbage collection lo vamos a entender como que, bueno, ese era el false y ahora ese significa que un objeto no es alcanzable. ¿Está bien? Bueno, esa es la idea de mark and sweep. Bueno, y pasemos al último algoritmo de garbage collection que vamos a ver, que es el algoritmo de stop and copy, que significa literalmente, bueno, frenar y copiar, digamos. ¿Por qué frenar? Bueno, porque
este algoritmo de vuelta, como lo vamos a plantear, está formulado en la variante stop the world, que significa que yo freno la ejecución del programa. ¿Y qué significa stop and copy? Bueno, freno la ejecución del programa y todos los objetos alcanzables los voy a ir copiando, y los objetos inalcanzables no los copié. Entonces los objetos alcanzables los voy copiando en una nueva región de memoria, y después la vieja región de memoria ya está, la descarto para siempre y listo. Entonces, ¿en qué se basa esta técnica de stop and copy? Bueno, se basa en, primero, el total de la memoria la voy a dividir en dos mitades, que se llaman el from space y el to space. Fíjense que de nuevo, este algoritmo de garbage collection también nos corta la memoria a la mitad, digamos. Entonces, cuando yo estoy reservando memoria, voy a reservar objetos nuevos y los voy a reservar siempre en el from space. Acá reservo objetos nuevos, los voy acomodando todos así prolijitos, digamos. Ahora, supongamos que el from space ya se llenó todo. Cuando se llena, dentro de este from space hay objetos alcanzables y objetos inalcanzables. Y lo que yo quiero hacer es ir copiando los objetos alcanzables al to space. Me copio solamente los buenos, digamos, los que me interesan los copio al to space. Y los que no me interesan no los copio. Con eso alcanza. Bueno, hay un detalle ahí, porque supongamos que copiarlo significa que el objeto que estaba en una posición de memoria ahora va a estar en otra posición de memoria. Entonces, si yo tenía el objeto A y el objeto B, y el objeto A en una celda de memoria apuntaba al objeto B en el from space, cuando yo, supongamos que el objeto A era alcanzable, ¿no? Entonces ahora, cuando yo quiera crear una copia de esto, voy a crear una copia de A en el to space, pero este puntero, bueno, sigue apuntando acá a priori, y eso estaría mal. Entonces yo no solo tengo que copiar el objeto, sino que tengo que actualizar sus punteros para que este sea el objeto A', que es la copia de A, el objeto B', que es la copia de B, pero además la celda o el slot del objeto A', que antes apuntaba a B, ahora tiene que apuntar a B'. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer una copia respetando también la estructura de los punteros. Esa es un poco la mayor dificultad. Bueno, una vez que hice eso, el from space está todo lleno y el to space le quedó espacio. Si salió todo bien, tiene espacio. Bueno, por ahí quedó todo lleno y ahí, bueno, no tengo más memoria y ya, digo, no hay mucho que se pueda hacer, está bien. Pero si quedó espacio, lo que hago ahora es invierto los roles del to space y el from space, de tal forma que en la siguiente ronda del garbage collection este sea el from space y este sea el to space. ¿Está bien? Lo que era el viejo to pasa a ser el nuevo from y el viejo from pasa a ser el nuevo to space. Esa es la idea. Entonces, para hacer el algoritmo de copia, la copia va a ser una especie de BFS ahora, de Breadth First Search. Y a diferencia del algoritmo Mark and Sweep, el algoritmo Stop and Copy no requiere una pila auxiliar, porque la idea es que el propio toSpace, o sea, este propio toSpace que tenemos acá, se puede usar de manera implícita como una especie de cola. O sea, yo a medida que voy copiando objetos, sé cuál es el último objeto que copié y los voy visitando en orden, digamos, a medida que los copio y los voy visitando también. Entonces no se requiere memoria auxiliar para la pila, pero igual que antes se requiere un bit auxiliar para cada objeto. Ese bit auxiliar, en este caso, la información que representa es si ese objeto ya fue copiado o todavía lo tengo que copiar. Y además hay un... A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que en el from space yo
tengo un objeto que tiene una constante 5, 1, 3, 8, son todas constantes. Y después en el from space tengo otro objeto que en un slot apunta a este objeto de acá. Este llamémoslo A y este llamémoslo B. Cuando yo copio A, creo una copia A' que va a tener las mismas constantes 5, 1, 3 y 8. Y supongamos que A estaba en la dirección de memoria, no sé, 1000. Entonces acá B, acá tenía el puntero a la dirección de memoria 1000. Y supongamos que A' está en la dirección de memoria 3000. Cuando yo cree una copia de B, que es la que va a ser B', este puntero debería apuntar al 3000. ¿Está bien? Esto es lo que me gustaría que pase. Pero cuando yo copio B, ¿de dónde saco el 3000? ¿De dónde lo saco? Bueno, la idea es que cuando yo copie A y cree su copia que se llama A', A va a ir a parar a la posición de memoria 3000. Y en ese momento, yo, una vez que ya lo copié, esta celda de memoria la puedo cambiar para que apunte acá, para que tenga un 3000. O sea que cada objeto ya copiado en la primera celda de memoria tiene un puntero a su copia. ¿Para qué sirve eso? Bueno, porque cuando yo ahora quiera copiar el objeto B va a tener acá un puntero a la posición de memoria 1000, pero en la posición de memoria 1000 yo voy a poder encontrar este 3000 y voy a poder acá poner este 3000 de acá. ¿Está bien? Bueno, espero que se entienda. Los números 1000, 3000 obviamente son ridículos y no tienen ningún correlato con lo que podría ser una dirección de memoria, pero bueno, se entiende la idea. Entonces, esa es un poco una idea clave del stop and copy, del algoritmo stop and copy, que es que una vez que un objeto del from space se copió al to space, una vez que ya está copiado, la primera celda de memoria del objeto en el from space se va a reemplazar por un puntero a su copia en el to space. E igual que en el caso de mark and sweep, este algoritmo requiere que si uno tiene una celda de memoria se pueda saber si el contenido es una constante numérica o un puntero a otra celda de memoria, y además se requiere, dado un objeto, saber cuántas celdas de memoria lo componen, o sea, conocer el tamaño del objeto. Bueno, ahora vamos a mirar esta función auxiliar que usa el algoritmo stop and copy. La idea es que esta función auxiliar, tengo un objeto A y yo lo quiero copiar a un objeto A'. Esto está en el from space y esto está en el to space. Entonces, la idea es que bueno, perdonen. Tenemos acá de vuelta el from space y el to space. El to space ya tiene algunas cosas. El from space, digamos que está casi lleno, digamos. Está casi lleno. Y el to space tiene algunas cosas. Entonces, si yo quiero copiar el objeto A al to space, lo que voy a hacer es lo voy a copiar a continuación, o sea, desde donde termina el to space en adelante. O sea que voy a mirar todas las celdas que ocupa el objeto A una por una. Supongamos que tiene n celdas. Acá hay n celdas. Voy a mirar estas celdas que ocupa A una por una. La primera celda la voy a copiar a continuación en el to space. La segunda celda la voy a copiar a continuación en el to space. La tercera celda la voy a copiar a continuación en el to space, y así todas las celdas. O sea, eso lo escribimos así. El to space, en el lugar donde termina el to space más j, que es la celda, el índice de la celda actual, copio lo que había en la celda AJ. ¿Está bien? Ahora, la celda A0, que es la primera celda del objeto original, que es el que estaba en el from space, la voy a pisar con un puntero a su copia.
¿Dónde está su copia? Bueno, está en el tamaño que tenía el toSpace. A le voy a poner un bit como que ya fue copiado, o sea, el bit de ya fue copiado lo voy a poner en true. Y además ahora el toSpace que terminaba acá, ahora termina acá. También lo voy a incrementar el tamaño del toSpace. Me voy a guardar voy a incrementar el tamaño que yo sé que tiene el toSpace en la cantidad de celdas que ocupa ese objeto A que copié. ¿Está bien? Fíjense que A', que es la copia de A, tiene punteros a objetos viejos, que son objetos del from space. ¿Está bien? Y después yo los voy a querer actualizar, los voy a querer emparchar para que apunten al objeto correcto. Bueno, y el algoritmo de copiado, propiamente dicho, es un algoritmo breadth first search. O sea que lo primero que voy a hacer es copiar todos los objetos que estén todos los objetos de las raíces, o sea, los objetos que estén en los registros del procesador y los objetos que estén en la pila del sistema. Entonces voy a recorrer todos los objetos uno por uno, y si el objeto que estoy mirando no fue copiado todavía, lo copio usando la función de antes. Además voy a reemplazar la referencia que había en la raíz al objeto A por A0, que es A0 es la primera celda de A, que ahora tiene un puntero al lugar donde está su copia. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, si en un registro del procesador había un puntero a un objeto, yo voy a copiar el objeto al toSpace. En la primera celda de este objeto voy a guardarme un puntero a su copia, y ahora en el registro del procesador voy a tener que cambiar la referencia que tenía el objeto por la referencia al nuevo objeto, que lo voy a encontrar en A0, porque este era A, y A0 es el puntero a su copia. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es, acá es donde yo decía que el toSpace lo vamos a usar de manera implícita como una pila. Vamos a ir recorriendo los objetos del toSpace. ¿Está bien? Vamos a empezar mirando el primer objeto del toSpace. Y vamos a ir incrementando el índice del objeto que estoy mirando en el toSpace hasta que ya haya mirado todos los objetos del toSpace. Ojo que a medida que yo voy mirando objetos del toSpace, voy a ir copiando más objetos, entonces el toSpace se va a ir agrandando. Pero a la vez ese índice va a ir avanzando hasta que yo haya copiado todos los objetos que eran alcanzables, y ahí va a terminar el recorrido. Entonces es una cola que se va agrandando y a medida que la voy recorriendo. ¿Está bien? Por eso es literalmente como una cola. Entonces, mientras no haya llegado a mirar todos los objetos que están en el toSpace, o sea, en el destino, voy a agarrar el objeto que está en la posición I, que es el actual, digamos, en orden los voy recorriendo, y voy a mirar todas las celdas de ese objeto. Y lo que tengo que hacer es que si esa celda era una constante numérica, no tengo que hacer nada, pero si era un puntero, tengo que actualizar ese puntero a la copia del objeto. ¿También? Porque ese puntero apuntaba a un objeto del from space, a un objeto en el espacio viejo. Lo que tengo que hacer es copiar ese objeto y actualizar la referencia. Entonces, si la celda jésima del objeto que estoy mirando es un puntero, y ese puntero es un puntero a un objeto que todavía no fue copiado, o sea que su bit de fue copiado está en false, voy a copiar ese objeto y voy a reemplazar el valor de la celda del objeto que estoy mirando a la copia que está guardada en o sea, antes tenía una referencia al objeto AJ y ahora lo copié, entonces en AJ sub 0 hay una referencia a la copia de AJ. ¿Sí? Bueno, una vez que miré todas las celdas del objeto, incremento el índice para seguir avanzando por el toSpace. Bueno, el algoritmo en realidad es un BFS no tan raro. Quizás esto de cómo emparzar los punteros puede ser un poco confuso. Les diría que si no se entendió la idea, tratan de hacer un seguimiento de algún ejemplo para ver cómo es que se copia la estructura de la memoria, incluyendo la estructura de los punteros. Bien, bueno, y con eso terminaríamos con el tema de garbage collection. Y bueno, también es la última clase de la materia, por lo menos en esta iteración de la materia, así que gracias por escucharme.